Muy buenos días, alumnos. Hoy veremos el tema de planteo de ecuaciones. Para este tema revisaremos los siguientes apartados. Primero, ¿qué significa plantear una ecuación? Luego, daremos algunas recomendaciones para resolver el problema de planteo de ecuaciones, seguido de algunos ejemplos ilustrativos. Empecemos con ¿qué significa plantear una ecuación? Para resolver esta pregunta, nos remitiremos a lo que nos dijo el físico matemático Isaac Newton. Isaac Newton nos dijo lo siguiente: para resolver un problema referente a números o relaciones abstractas de cantidades, basta con traducir dicho problema del idioma que hablamos al algebraico. Entonces, nuestro trabajo sería, en resumen, tener un lenguaje literal o el lenguaje que hablamos, o dicho en forma matemática, tener el enunciado del problema, luego leerlo, interpretar y traducir este enunciado para finalmente dar este enunciado en un lenguaje matemático o una expresión matemática. Entonces, ¿cómo responderemos a la pregunta ¿qué significa plantear una ecuación? Bueno, plantear una ecuación, como hemos visto, es tener la destreza suficiente para traducir un problema dado en nuestro idioma al lenguaje matemático. Estableciendo para ello, podemos tener una ecuación o muchas de ellas para resolver alguna incógnita. Entonces, veamos lo siguiente. Daremos algunas recomendaciones para resolver el planteo de ecuaciones. Para ello lo dividiremos en 3 pasos. El primer paso sería, o como bien sabemos, leer el enunciado o leer cuidadosamente el problema, y generalmente se hace más de una sola vez. Luego, en este paso también vamos a elaborar una síntesis de sus partes principales. Una vez leído el problema, vamos a elaborar una síntesis de las partes principales del problema. Luego, separaremos los datos del problema. Identificaremos estos datos y los separaremos. Y luego vamos a elaborar un esquema que nos permita organizar mejor los datos. Bueno, el siguiente paso consiste en definir la incógnita. Este paso es muy importante. Vamos a definir la incógnita. Generalmente la incógnita está en la parte del enunciado en la cual se formula la pregunta, pero no siempre, tengan en cuenta. Tienen que definir la incógnita. Luego, vamos a transformar el enunciado verbal a un lenguaje algebraico. Y en esta parte daremos algunos ejemplos más adelante de cómo podemos realizar el siguiente paso. Luego vamos a fijarnos que el número de incógnitas sea igual al número de ecuaciones planteadas. A veces tenemos una ecuación con una incógnita y eso se puede resolver. Pero ¿qué pasa si tenemos 2 incógnitas y una ecuación? Eso significa que o nos falta deducir alguna ecuación restante, o el enunciado no se puede resolver. Generalmente hay ecuaciones que están implícitas que nos permitirán resolver el problema. Por eso debemos tener cuidado al leer el problema. Luego, el paso 3 sería ya finalmente resolver las ecuaciones planteadas y las preguntas dadas. Bueno, para el paso intermedio que nos decía transformar, el paso 2, recuerdan, nos decía transformar el problema, la expresión verbal a una expresión matemática. ¿Cómo podemos hacer esto? Para ello daremos algunos ejemplos de enunciados, ¿sí? Y lo transformaremos a un enunciado matemático. En este caso
tenemos los siguientes enunciados y vamos a dar la expresión matemática correspondiente. Por ejemplo, si nos dice un número cualquiera en una expresión matemática sería x, o y o z, dependiendo del oportuno que sería enunciar una letra. Generalmente una incógnita se relaciona con una letra en matemática. Ahora nos dice la suma de tres números consecutivos. ¿Cómo podemos plantear esto? Podríamos decir x más 1 más x más 2. En este caso, el número consecutivo o el número principal sería x y luego se le va sumando el número que sigue. El número que le sigue a x es x más 1 y luego se le suma el siguiente número consecutivo, que es x más 2. En este caso, también podremos enunciar o dar como número principal a estos tres números consecutivos el número a. Recuerden, les dije, un número cualquiera sería una letra. X puede ser A, puede ser Y, puede ser Z. En este caso tenemos como número principal el A. Entonces, como son tres números consecutivos, podríamos coger, de acuerdo a los que nos convenga, a menos 1 y a más 1, o sea, los números que están alrededor de a. Y como son tres, cogemos los tres números consecutivos a menos 1 y le sumamos el siguiente número que le sigue, que sería a, y le sumamos el siguiente número que le sigue, a más 1. Ahora la siguiente expresión nos dice el exceso de lo que tiene Ana sobre lo que tiene Beatriz es 5. ¿Cuál sería el exceso de lo que tiene Ana? Cuando vean la palabra exceso, básicamente tienen que memorizarse que esta palabra refiere a un excedente, y un excedente se calcula mediante la resta. Entonces, el exceso de lo que tiene Ana. ¿Sabemos cuánto tiene Ana? No. Esa palabra, lo que tiene Ana, podemos relacionarla con una letra. Luego, sobre lo que tiene Beatriz. ¿Sabemos cuánto tiene Beatriz? No. Entonces, esa palabra lo podemos relacionar con otra letra. Es 5. El es siempre o casi siempre expresa el igual. Entonces, la ecuación resultante de esta expresión sería lo que tiene Ana, hemos puesto la letra A. Lo que tiene Beatriz, hemos enunciado la letra B. Entonces, todo el enunciado sería el exceso de A sobre B, o sea, A menos B, es igual 5. Colocamos el 5 en la expresión. Entonces tendríamos nuestra ecuación. A menos B es igual a 5. Luego tenemos, Ana tiene 5 soles más que Beatriz. Ana tiene 5 soles más que Beatriz. Eso quiere decir que si restamos lo que tiene Ana y lo que tiene Beatriz, esto nos daría el resultado de 5 soles. O sea, esta expresión podría reemplazar perfectamente a la expresión anterior que nos decía el exceso de lo que tiene Ana sobre lo que tiene Beatriz es 5. O, dicho de otro modo, Ana tiene 5 soles más que Beatriz. Las dos expresiones nos arrojan la misma ecuación. Tengan en cuenta eso, una misma expresión puede darte la misma ecuación. Ahora la siguiente expresión nos dice, A es el duplo de B. Tengan cuidado con esa palabra. Duplo significa el doble. Cuando nos dicen A es el duplo de B, recuerden, la expresión es refiere a un igual, quiere decir que A es igual al doble de B. O dicho de otro modo, A es igual a 2B.
En esta expresión, si queremos que esa igualdad cumpla, significa que B vale un valor arbitrario y A tendría que valer el doble de ese valor para que esa ecuación tenga sentido. Ahora, la siguiente expresión nos dice la mitad de la quinta parte de un número. La mitad de la quinta parte de un número. La mitad refiere a un medio. Recuerden, la mitad es 1 sobre 2. D. El D es la multiplicación. Siempre que vean la palabra D, refiere a una multiplicación. La mitad de, o sea, un medio por. La quinta parte es 1 sobre 5. Recuerden. La quinta parte de otra vez, refiere a una multiplicación. Un número, como ya hemos visto, es lo mismo que decir un número cualquiera. Entonces sería X. Entonces nuestra expresión sería la mitad de un medio por la quinta parte de un quinto, un número por X, o sea, un medio por un quinto por X. Es un poco fácil esta expresión. La siguiente expresión es A es 2 veces B. A es 2 veces B, que es lo mismo que decir A es el duplo de B. Recuerden, entonces se traducirá de la misma forma. A es igual a 2 veces B, o A es igual a 2B. La siguiente expresión nos dice, A es 2 veces más que B. A es 2 veces más que B. En esta expresión, ¿cómo lo traducirían? ¿Sería A es igual a 2B? Pues no. En esta parte, el más quiere decir que vamos a agregar un 2 veces más al B. Entonces, ¿qué pasa si agrego 2 veces más a un B? Entonces tendríamos un B más 2B serían 3B. Entonces aquí nos están diciendo que A es 3 veces B. O sea, decir que A es 2 veces más que B quiere decir que A es igual a 3 veces B. Entonces tendríamos esa expresión, A es igual a 3B. La siguiente expresión nos dice, A es 2 veces más que B. Perdón, A es 2 más que B. Solamente A es 2 más que B. ¿Cómo interpretaríamos esta expresión? Como la anterior, A es 2 veces más que B sería lo mismo que A es 2 más que B. Pues no. En este caso nos dice ya el número en la que es más. Entonces, esta expresión sería A es, recuerden, A es A igual 2, el número 2 sumado a B. Entonces sería A es igual a 2 más B. Tengan en cuenta que hay algunas expresiones en las que cambian pequeñas cosas y significa una cosa totalmente diferente. Tengan cuidado al leer. Luego tenemos la expresión M es X veces más que N. M es X veces más que N. M es M igual. X veces más que M. Recuerdan, veces más que. O sea, tenemos un número, en este caso N, más X veces N. Entonces, tendríamos la expresión M es igual a X más 1, recuerden, todo eso por N. ¿Eso qué significa? Esto es lo mismo que decir M es igual a X por N más N. O sea, X
más 1, todo eso por n. Siempre se le agrega 1. Este caso es parecido, miren la similitud, a el caso que habíamos dicho. A es 2 veces más que B. Analicen estos dos enunciados y verán que se parecen mucho. En este caso tendríamos que el 2 es x. Recuerda, 2 es x. En este caso, como teníamos 2 veces, era 3. En este caso tenemos x veces, es x más 1. Veamos otros ejemplos. En estos ejemplos tenemos el siguiente enunciado. X es a y como 2 es a 3. ¿Qué pasa si tenemos un enunciado como ese? X es a y como 2 es a 3. Generalmente cuando nos dice X o cuando encontremos la palabra es a como es a, quiere decir división. Y en este caso, el como quiere decir un igual. El es y el como pueden ser ejemplos de un igual. Entonces, esta expresión sería como sigue. X entre y es igual a 2 entre 3. X es a y, quiere decir un x entre y. Como un igual, 2 es a 3, 2 entre 3. Esta expresión también nos daría un resultado para que cumpla, o lo podemos enunciar de la siguiente manera. X es 2k y y es 3k, donde k es un múltiplo. Recuerda, esta expresión lo podríamos denotar como sigue. X es igual a 2k y y es igual a 3k. En este caso, el k sería el múltiplo, de tal manera que si dividimos x entre y, nos tiene que dar el mismo resultado. O sea, x entre y es igual a 2 entre 3. El siguiente enunciado nos dice: la edad de Pedro es tanto como la suma de las edades de José y Luis. Leemos otra vez. La edad de Pedro es tanto como la suma de las edades de José y Luis. ¿La edad de Pedro lo conocemos? No, eso podría ser una primera incógnita. Es tanto como la suma de las edades de José y Luis. ¿Conocemos las edades de José y Luis? No, lo reemplazamos por alguna letra en la expresión matemática. De manera que tendríamos la edad de Pedro, hemos puesto P. La edad de José, J, y la edad de Luis, L. De modo que cuando nos dice la edad de Pedro sería un P igual. Es tanto como la suma de las edades de José y Luis. Es igual a J más L. El siguiente enunciado nos dice: el triple del número disminuido en 10. El triple de un número disminuido en 10. ¿Este número lo conocemos? No, lo reemplazamos por una letra. Disminuido en 10 es el triple de x por una letra de un número menos 10. Esa expresión significa 3x menos 10. El siguiente enunciado nos dice: el triple de, miren esa coma, un número disminuido en 10. Esta expresión por la coma nos arrojaría directamente a un paréntesis. El triple de todo lo que sigue después de la coma. Tengan en cuenta las expresiones. Las comas es una división que abarca a toda una expresión en este caso. El triple de 3, coma, paréntesis, un número disminuido en 10. Un número disminuido en 10 sería x menos 10, que no es lo mismo que el triple de un número disminuido en 10. Todo junto. El triple de un número sería 3x menos 10. No son lo mismo.
Tener en cuenta las comas o los puntos también. El siguiente enunciado nos dice: el cuadrado de un número aumentado en 3. El cuadrado de un número aumentado en 3. El cuadrado de un número significa, en este caso, x al cuadrado, aumentado en 3, más 3. Y que no es lo mismo a decir el cuadrado de, coma, un número aumentado en 3. El cuadrado de quiere decir paréntesis, la coma. Todo lo que está dentro del paréntesis sería lo que sigue al enunciado. Un número aumentado en 3, o sea, x más 3. Sería paréntesis de x más 3 al cuadrado. El siguiente enunciado nos dice: la suma de los cuadrados de dos números, la suma de los cuadrados de dos números. Tenemos dos números, en este caso lo vamos a representar por dos letras. La suma de sus cuadrados, o sea, una letra al cuadrado más la siguiente letra al cuadrado. En este caso sería a al cuadrado más b al cuadrado. Es la suma de los cuadrados de los números. Ahora, la expresión que sigue es el cuadrado de la suma de dos números. El cuadrado de la suma de dos números. Primero se suman y luego se elevan al cuadrado. Vean que se diferencia. Entonces sería a más b al cuadrado. Son expresiones parecidas, pero que significan completamente otra expresión matemática. Tengan cuidado en ese tipo de expresiones. Con esto enunciaremos o veremos el siguiente problema. Bueno, una vez visto los casos para convertir una expresión matemática, una expresión del lenguaje verbal a un lenguaje matemático, veamos un caso más ilustrativo, que es el caso del epitafio de Diofanto. Diofanto de Alejandría se dice que dejó escrito en su epitafio una expresión en la cual nos permite, mediante planteo de ecuaciones, resolver cuántos años vivió, en este caso, en Alejandría. Bueno, esta expresión, como hemos dicho, la vamos a leer y desmenuzar de tal manera que nos dé la edad en que vivió. Para ello, veamos los siguientes escritos. Paciante, esta es la tumba de Diofanto. Él mismo te dirá los años que vivió. Su niñez ocupó la sexta parte de su vida. Durante la 12ª parte, su mejilla se cubrió con el primer bozo. Pasó aún una 7ª parte de su vida antes de tomar esposa. Y 5 años después tuvo un hijo. Y una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, murió. Tras 4 años de profunda pena, Diofanto murió. Como vemos, es una expresión en la cual podemos sacar múltiples datos según lo que hemos visto. La primera frase nos dice: paciente, esta es la tumba de Diofanto. La siguiente nos dice: él mismo te dirá los años que vivió. Estas frases solamente te remarcan cuál es tu objetivo. Tu objetivo sería descubrir cuántos años vivió. Cuando te dice él mismo te dirá los años que vivió, refiere a que esta expresión, todo ese enunciado te dirá los años que vivió, que es tu incógnita. En este caso, lo podríamos representar como X. Luego, nos dice: su niñez ocupó la 6ª parte de su vida. Cuando nos dice eso, quiere decir que la 6ª parte de su vida fue X entre 6. Luego nos dice: durante la 12ª parte su mejilla se cubrió con el primer bozo, su primera barba. Bueno,
Luego de la sexta parte de su vida, pasaron la 12ª parte de su vida. Toda esa expresión lo podemos representar como X entre 12. Luego nos dice, pasó aún una séptima parte de su vida antes de tomar esposa. Luego nos dice que pasó la séptima parte de su vida. Eso lo podemos representar como X entre 7. Luego dice, y 5 años después tuvo un hijo. 5 años después quiere decir que pasaron 5 años. Y eso simplemente podemos representarlo como 5. Luego dice que una vez alcanzada la mitad de la edad de su padre, murió. Quiere decir que transcurrido X entre 2 años, murió su hijo. En este caso podemos representar que pasaron X entre 2, la mitad de su vida. Luego nos dice, tras 4 años de profunda pena, Diofanto murió. Eso quiere decir que transcurrieron 4 años. Entonces, ¿cuántos años vivió Diofanto? Bueno, podemos calcular cuántos años vivió Diofanto calculando la suma de esta expresión, las fracciones de su vida que nos da en el enunciado, esta expresión más esta, más esta, más esta, más las que siguen, sumándolas todas e igualándolos al primer enunciado, que nos dice que mediante los siguientes enunciados daremos con la edad de Diofanto. Sumando todas esas expresiones e igualando a X, obtendremos una ecuación. Esta ecuación nos dice que su vida X, los años de su vida fueron igual a una sexta parte de su vida más una 12ª parte de su vida más una séptima parte de su vida más 5 años más la mitad de su vida más 4 años. Si resolvemos esta ecuación y despejamos X, nos daría que Diofanto vivió 84 años. Luego, veremos algunos ejemplos ilustrativos para que ustedes tengan una mayor facilidad de resolver algunos problemas que se repiten en algunos exámenes. Veamos. Nos dice, tú tienes la mitad de lo que tenías y tendrás el triple de lo que tienes. Si tuvieras lo que tienes, tenías y tendrás, tendrías lo que yo, que es 9 soles más de lo que tú tendrás. ¿Cuánto más que tú es lo que tengo? Bueno, en este enunciado tenemos que resaltar que no conocemos la cantidad de lo que tienes, lo que tenías y tendrás. Y tampoco sabemos lo que yo tengo. En este caso resaltemos estos datos y los sacamos aparte. Lo que tú tenías, lo que tú tienes y lo que tendrás y lo que yo tengo. Una vez resueltos estos datos, tenemos que tener en cuenta que estas expresiones lo podemos pasar a letras, según el enunciado. Primero tenemos lo que tú tienes, que es X. Representamos lo que tú tienes con X. Nos dice, tú tienes la mitad de lo que tenías. Quiere decir que tú tenías la mitad de X. Entonces, podemos representar esta expresión como 2X. Ahora, como vemos, la expresión tú tienes lo podemos representar como X, la mitad de lo que tenías. Quiere decir que tenías anteriormente el doble de lo que tú tienes. Eso quiere decir que
lo que tú tenías lo puedes representar con la misma letra X pero multiplicado por 2. Ahora nos dice, tendrás el triple de lo que tienes. ¿Cómo podemos representar lo que tú tendrás? Podemos representar el triple de lo que tienes como 3 veces X. Ahora nos dice, si tú tuvieras lo que tenías y tendrías lo que yo tengo. Ahora, no sabemos lo que yo tengo, pero nos dice que es 9 soles más de lo que tú tendrás. Quiere decir que lo que yo tengo es 9 soles más de lo que tú tendrás. Para ello sumamos todo lo que tú tenías. La expresión que cuando nos dice, si tú tuvieras lo que tienes, lo que tengo, que es X, lo que tenía, que es 2X, y lo que tendrás, sumados, tendría lo que yo tengo. Lo que yo tengo sería todo esto, la suma de lo que tú tienes, tenías y tendrás. Y esto es igual, nos dice que esto es igual a 9 soles más de lo que tú tendrás. ¿Cuánto sería esto? 9 más lo que tú tendrás, que es 3X. Entonces tenemos una ecuación resultante que nos dice que es 6X, o sea, lo que yo tengo es igual a 9 soles más 3X, que es lo que tú tendrás, 3X. Y con esta expresión lo podemos resolver de manera que el 3X pasamos a restar, al 6X nos queda 3X es igual a 9 y el 3 podemos pasar a dividir al 9 dándonos que X es igual a 3. Entonces podemos decir que lo que yo tengo sería 9 más 3X, pero X es igual a 3. Eso quiere decir que tengo 9 más 3 por 3. Esto me da un 9 más 9, que es lo mismo que 18. 18 soles. Es lo que yo tengo. ¿Cuánto tú tienes? Tú tienes X. Y como X es igual a 3, entonces tú tienes 3 soles. Finalmente, yo tengo más que ti. ¿Cuánto? Más que ti. Recuerden, la expresión más que significa menos. 18 menos 3. 18 menos 3 serían 15 soles. Veamos el siguiente ejemplo ilustrativo. Veamos el problema de la falsa suposición. Son tipos de problemas las cuales se resuelven suponiendo una falsa hipótesis. Veamos un ejemplo de este tipo de problemas. Nos dice, se tienen 28 animales entre vacas y gallinas. Si el total se cuentan 80 patas, ¿cuántas vacas hay? Entonces, veamos. Pasemos a ver los datos que tenemos. Datos generales tenemos que el número de animales que hay son 28 y el número de patas son 80. Datos unitarios. Como sabemos que son vacas y gallinas, quiere decir que el número de vacas que tiene cada una de estas son 4. Sabemos que cada vaca tiene 4 patas. Y también sabemos que el número de patas de cada gallina son 2. Sabemos que las gallinas solamente contienen 2 patas. Son datos las cuales vienen implícitas en el problema o son de conocimiento general. Ahora, ¿cuál es la falsa suposición que vamos a hacer para resolver este problema? Vamos a suponer que las 28 animales que tenemos, los 28 son todos vacas. Como sabemos, esta es una suposición falsa, pues nos dice que hay vacas y gallinas, pero nosotros vamos a suponer que todos son vacas. Si todos son vacas,
quiere decir que habrían 4 por 28, ¿sí? 4 patas por 28 vacas, habrían 112 patas, si todos fueran vacas, ¿sí? Tendríamos 112 patas, pero sabemos que el número de patas en total que hay son 80. Entonces, veamos que hay un error de 32 patas de más. Vemos que sobran 32 patas de las patas que nos dicen que existen en la granja. Entonces, ¿cómo resolvemos ese problema? Simplemente sabemos que por cada gallina que agreguemos, si agregamos una gallina, quitamos una vaca. Entonces, agregaremos 2 patas menos. Quitaremos 2 patas. Ya no habrían 32, sino 30 patas. Y por cada gallina que agreguemos y quitemos una vaca, entonces tendríamos 30 patas que nos sobran. En este caso, si agregamos 2 gallinas, ya nos sobrarían solamente 28. Si agregamos 3 gallinas, nos sobrarían 26, y así consecutivamente hasta llegar a 0. A las patas que nos sobran, llegar a 0, que no nos sobre ninguna pata. Entonces vemos que agregando gallinas, tendríamos que agregar, por cada gallina que agreguemos, tendríamos que agregar 2 patas. Quiere decir que estas 32 patas que nos sobran, ¿sí? Tendríamos que dividirlo en cuántas patas nos agrega cada gallina. En este caso sería 32 entre 2, y esto nos da a 16. Y eso sería el número de gallinas que tendríamos que agregar para que ya no nos sobre patas. Finalmente, el número de vacas sería, si hemos considerado que existen 28 vacas, pero luego hemos ido quitando una gallina por una gallina hasta llegar a 16 gallinas, entonces el número de vacas que resulta sería 12. Y esa es la expresión que nos piden encontrar. ¿Cuántas vacas hay? Existen 12 vacas. Ahora veamos el mismo ejemplo, pero en otro método. El método del sistema de ecuaciones. El método del sistema de ecuaciones ya no nos pide que hagamos un enunciado falso. Es un método mucho más matemático, pero que nos da la misma respuesta de una manera más exacta. En general recomiendo realizar este método si es que el anterior método te pareció un poco confuso. Analicemos. Sea B, una vez leído el enunciado, sea B el número de vacas y G el número de gallinas. Como vemos, el enunciado nos dice que hay 28 animales entre vacas y gallinas. Entonces tenemos, el número de animales es 28. Sabemos que el número de patas es 80. También sabemos que el número de patas de cada vaca son 4. Y el número de patas de cada gallina son 2. Entonces, ¿cómo planteamos nuestro sistema de ecuaciones? Como sabemos, hay 2 incógnitas. B el número de vacas y G el número de gallinas. Entonces, B el número de vacas es una incógnita y G el número de gallinas es otra incógnita. Por lo tanto, tendríamos 2 incógnitas. Y para 2 incógnitas corresponden 2 ecuaciones que tenemos que encontrar según los datos. Entonces, la primera ecuación encontrada sería B más G. ¿Cuánto es B más G? B más G es el total entre vacas y gallinas. Y según la expresión, ¿cuánto sería el total entre animales, que son vacas y gallinas? Según los datos, nos dice que es 28. Si es 28, ya tenemos una ecuación planteada, que es B más G es igual a 28. Luego tenemos
La siguiente expresión nos dice 4b más 2g es igual a 80. Esta expresión resulta de calcular el número total de patas. La primera expresión resultó de calcular el número total de animales y la segunda el número total de patas. El número total de patas lo calculamos multiplicando a cada vaca por 4, pues cada vaca tiene 4 patas, y sumando a cada gallina por 2. Cada gallina tiene 2 patas. Sumando todas esas expresiones tendríamos el número total de patas. Y el número total de patas nos dan de dato. Y nos dicen que es 80. Entonces tendremos ese sistema de ecuaciones. Dos incógnitas con dos ecuaciones. Podemos resolverlo de la siguiente manera. Planteamos lo siguiente. Multiplicamos a la primera expresión por 4. Multiplicando por 4 a la primera expresión y luego restándolo miembro a miembro, tendríamos que la primera expresión 4b más 4g es igual a 28. Restando 4b y 4b de la inicial con 4b, estas dos expresiones se hacen 0. Sin embargo, acá multiplicando 4g menos 2g tendríamos 2g. Tendríamos la siguiente expresión. 4b menos 4b es igual a 0, 4g menos 2g es igual a 2g y 4 por 28 menos 80 tendríamos esa expresión. En este caso, si resolvemos estas cantidades, tendríamos como respuesta que g es igual a 16. Una vez obtenido que g es igual a 16, o sea que el número de gallinas es igual a 16, veamos el número de vacas. Esto lo vemos solamente reemplazando g16 en cualquiera de estas ecuaciones. Para conveniencia reemplazamos en g, en la primera ecuación. Entonces tendríamos b más 16 es igual a 28. Pasamos el 16 al otro lado a restar, tendríamos 28 menos 16 es el número de vacas. En este caso, 28 menos 16, el número de vacas sería 12. Y vemos que tenemos 12 vacas, que es la misma respuesta que en el ejemplo anterior de la suposición falsa. Ahora veamos el siguiente ejemplo, los siguientes problemas ilustrativos, en este caso de problemas de inferencia. Tenemos el siguiente ejemplo. Un tío reparte propina entre sus sobrinos. Si tenemos un tío que reparte propina entre sus sobrinos, si les da 3 soles a cada uno, le sobrarían 8 soles. Y si se les da 7 soles a cada uno, le faltarían 12. ¿Cuántos sobrinos tiene? Vemos, lo primero que debemos hacer es abstraer todos los datos posibles. En este caso tenemos algunos sobrinos y un tío que reparte propina a cada uno de ellos. ¿Sí? Entonces, veamos. Si podemos decir que X es el número de sobrinos, o sea, es nuestra incógnita, entonces, lo primero que debemos hacer es plantear los datos de manera que nos permita resolver de una manera gráfica en un problema de inferencias esa expresión. Entonces, tendríamos que en el primer paso tendríamos que 3 soles a cada uno significaría por cada sobrino, que es el número de sobrinos que tienen, significaría que les da 3x soles. Luego nos dice, si se les da 3 a cada uno, que es lo mismo que decir 3x soles, luego nos dice, le sobrarían 8 soles. Le sobrarían 8.
Luego nos da la siguiente expresión. Si se les da 7 soles a cada uno, le sobrarían 12 soles. Si se les da 7 soles a cada uno, le faltarían 12 soles. En este caso, 12. Toda esa expresión nos tiene que dar que les está dando a cada uno 7 soles, o lo que es lo mismo que multipliquemos 7 por x para saber cuánto le da en total. Como vemos, en el primer caso le sobraría 8 soles del total, y en el segundo caso le faltarían 12 soles. Entonces para poder despejar o plantear nuestra ecuación, tendríamos que buscar una ecuación en la cual podamos igualar a algo. ¿Qué pasaría si yo resto este total de lo que tiene el tío menos todo lo que sabemos acá? Sabemos que si restamos esto sobre esto, ¿qué tendríamos? Tendríamos 3x menos, 7x, que es el total, menos 3x, que es lo que conocemos, será igual a lo que nos sobra. Nos sobra 8 más 12. En este caso tendríamos que 4x es igual a 20 y por lo tanto x es igual a 5. Tendríamos que contiene 5 sobrinos. Ahora veamos otro ejemplo ilustrativo. En este caso vamos a resolver problemas de tipo de diferencias. Este tipo de problemas se aplica en aquellos problemas en los que un mismo total se distribuye en dos o más formas diferentes. Entonces tenemos, por ejemplo, este tipo de problema. Un tío reparte propina entre sus sobrinos. Si les da 3 soles a cada uno, le sobrarían 8 soles. Si les da 7 soles a cada uno, le faltarían 12 soles. Entonces, ¿cuántos sobrinos tiene? Como vemos, este tipo de problemas nos da dos totales, ¿sí?, distribuidos en dos formas diferentes. Entonces es un tipo de problema de diferencias. ¿Cuál es el primer total? El primer total nos dice que si les da 3 soles a cada uno, le sobrarían 8. Con eso podríamos formar ya una expresión. El siguiente total nos dice que si les da 7 soles a cada uno, les faltarían 12 soles. Veamos la solución. Primero tenemos que tener en cuenta que existe un tío que les da propina a sus sobrinos. ¿Cuántos sobrinos son? No sabemos. Eso sería nuestra incógnita y lo que nos piden. Esa expresión lo podríamos representar por un valor x. Podríamos decir, sea x el número de sobrinos. Entonces, veamos el primer caso. El primer caso tendríamos que 3 soles a cada uno significaría que tenemos un total de 3 por x. Un total de soles de 3 por x. Tenemos 3x soles. Ahora, si les da 3 soles a cada uno, les sobrarían 8 soles. Quiere decir que tendría un total, en total le sobraría 3x más 8. Entre lo que le da y lo que le sobraría. Tiene un total de 3x más 8. La siguiente expresión o el siguiente total nos dice, si les da 7 soles a cada uno, le faltarían 12 soles. Podríamos graficar todo lo que tiene como toda esta expresión. Toda esta expresión es todo lo que tiene. Anteriormente habíamos dicho que todo lo que tiene es 3x más 8. Ahora, todo lo que tiene, si a cada uno le da 7 soles, significa que es todo lo que tiene, le faltarían 12 soles. O sea, tendríamos que
poner una expresión en la cual colocaríamos el total de soles que le faltaría para completar todo lo que tiene. Entonces, ¿cómo podemos representar el que si les da 7 soles a cada uno? Podemos decir que toda esta expresión es o se da si es que cada uno recibe 7 soles. Eso quiere decir si es que el total de lo que tiene más lo que le faltaría sería 7x. Ahora, como vemos, tenemos dos totales expresados de manera diferente. En la cual podríamos restar este total menos este total y nos daría un número, en este caso el 12. Este tipo de problema se resuelve gráficamente restando o operando, a veces sumando este tipo de gráficos. En este caso vamos a restar 7x, que es todo esto, menos esto, la primera expresión, toda la primera expresión, resultando lo que le faltaría. Veamos, 7x menos 3x más 8, 3x más 8, que nos resultaría igual a 12. Y tenemos una ecuación la cual podríamos resolverlo restando 7x menos 3x, que nos daría 4x. El menos se distribuye también al 8 y el 8 pasamos al otro lado, sería 12 menos 8, obteniendo 4x igual a 20. En este caso, el menos pasó al 8, se volvió menos 8, pasó al otro lado y se volvió más 8. 12 más 8, 20. Entonces podemos despejar diciendo que x es igual a 5. Entonces podríamos decir que el tío distribuyó su propina entre 5 sobrinos. Como vemos, este tipo de problema de diferencia se llama de diferencia básicamente porque vamos a restar gráficamente los totales, ¿sí? Vamos a diferenciar los totales dándonos como resultado una ecuación que nos permitirá deducir la incógnita. Veamos el siguiente tipo de problemas. Problemas de regla conjunta. Este tipo de problemas se presenta en aquellos problemas de donde los objetos de una misma clase se comportan en forma sucesiva. Vamos a ver que vamos a tener bastantes enunciados o bastantes igualdades en las cuales vemos que hay una relación entre sí. Por ejemplo, este tipo de problema nos dice, en un mercado, por 4 kilogramos de arroz dan 3 kilogramos de azúcar. De la misma manera, por 6 kilogramos de azúcar dan 8 kilogramos de papas. Y por cada 10 kilogramos de papas nos dan 2 kilogramos de carne. Nos preguntan, ¿cuántos kilogramos de carne nos darán por 15 kilogramos de arroz? Este es un tipo de problemas en el cual podemos aplicar la regla conjunta. Este tipo de problemas es fácil de expresar y se resuelve mediante la siguiente estrategia. Básicamente, se ordenan los objetos de la misma clase en forma alternada y luego se realiza una multiplicación y se iguala en todas las igualdades que vamos a obtener y desarrollamos el problema hasta hallar la incógnita. En este caso tenemos la siguiente igualdad. En un mercado, por cada 4 kilogramos dan 3 kilogramos de azúcar. Por cada 4 kilogramos de arroz obtenemos 3 kilogramos de azúcar. Acá hay una igualdad. Nos dice que 4 kilogramos de arroz es igual a 3 kilogramos de azúcar. La siguiente igualdad nos dice, por cada 6 kilogramos de azúcar nos dan 8 kilogramos de arroz. Perdón, 8 kilogramos de papa. Vemos que tenemos arroz, azúcar, en este caso. En el siguiente caso tenemos 6 kilogramos de azúcar y esto podemos igualar a 8 kilogramos de papa. Tenemos papa.
Ahora, nos dice, por cada 10 kilogramos de papas nos dan 2 kilogramos de arroz. Tenemos la tercera igualdad. O, perdón, 2 kilogramos de carne. Tenemos carne en este caso. Ahora, nos pregunta, ¿cuántos kilogramos de carne nos darán por 15 kilogramos de arroz? Entonces, tenemos X kilogramos de carne. Recuerden, lo que no sabemos lo podemos representar con una letra o una incógnita. Esto va a ser igual a 15 kilogramos de arroz. ¿Cuánto sería eso? Entonces, para resolver este tipo de problemas donde tenemos varias igualdades, lo que hacemos es multiplicar todas ellas miembro a miembro. Si multiplicamos todas ellas miembro a miembro, vemos que arroz podemos simplificarlo con arroz, kilogramo de arroz con kilogramo de arroz. Podemos simplificar kilogramos de azúcar con kilogramos de azúcar. Podemos simplificar kilogramos de papa con kilogramos de papa. Y kilogramos de carne con kilogramos de carne, obteniendo una expresión solamente numérica entre 4, 6, 10 y X. Y en el otro lado tenemos la expresión 3, 8, 12 y 15. En este caso, despejando esta expresión, vemos que X tendría que valer el valor de 3. Como hemos dicho, este tipo de problemas es uno de los más sencillos de resolver, pero siempre y cuando conozcamos que se aplica la regla conjunta, que es multiplicar todos sus miembros, simplificar y deducir la expresión buscada. Entonces diremos que nos darán 3 kilogramos de carne. Bueno, eso fue todo. Gracias por su atención. Sin más que decirles, acá les planteo o les doy algunos enlaces de videos, las cuales les sugiero puedan revisar. También están los libros en los cuales me basé para realizar esta clase y algunos enlaces web para una mayor instrucción acerca del tema. Muchas gracias.